Y volvemos a abrir este espacio con información sobre los sismos registrados la tarde de ayer y hace unas horas este sábado. Ambos movimientos nos obligan a reflexionar si estamos preparados para hacer frente a nuevos sismos. Para profundizar en este tema le doy la bienvenida a Jonathan Bárcenas, coordinador general de Fundación de Parlamento de México. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, hablemos acerca de la reconstrucción de la Ciudad de México. Claro que sí. Viene este sismo del 19 de septiembre que afectó muchos lugares aquí en la ciudad y estamos en esta fase de reconstrucción, de presupuestos, etcétera. Así es. Sin embargo, viene este nuevo sismo. ¿Qué pasaría si hubiera otro sismo más fuerte como el del 19 de septiembre? ¿Estamos preparados? Pues bueno, esperemos que no suceda. Sin embargo, bueno, venimos de una ciudad sísmica. Claro. Posterior a Chile somos la segunda ciudad más sísmica de toda América Latina. Y hay un dato interesante. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un fondo que es el FONADEN, que después del sismo del 19 de septiembre tuvimos cerca de 9.500 millones de pesos para poder atender las necesidades de reconstrucción en la Ciudad de México. Actualmente tenemos 3.000 millones de pesos para cualquier otra catástrofe que se presente en la Ciudad de México. Es importante, pues bueno, que este presupuesto se vuelva a aumentar. Desgraciadamente ahorita se está ocupando para la reconstrucción del sismo, pues bueno, que hace 6 meses tuvimos la desgracia de sufrirlo, pero ahorita contamos con una bolsa de 3.000 millones de pesos, la cual sin duda alguna el jefe de gobierno y las siguientes administraciones tienen que incrementar por cualquier otra situación que se presente. Sí, justamente quería tocar este tema. Ya hay una poca temporalidad del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Quién no va a reconstruir? ¿Quién se va a hacer cargo de toda esta situación que ya se implementó? Claro, bueno, sin duda alguna el jefe de gobierno deja dentro de su administración a un titular. En este momento, bueno, el jefe de gobierno acaba de decir que se va a salir para contender a la senaduría de la Ciudad de México. Sí. Sin embargo, no se queda solo, realmente existe personal de diversas instituciones dentro de la ciudad que van a seguir atendiendo estos fondos de reconstrucción, pero lo más importante que yo creo que tienen que atender la ciudadanía es que a partir del sismo del día de ayer, el artículo 71 de la Ley de Construcción marca que todos los edificios públicos y privados tienen que entrar a una revisión exhausta para revisar que no existan daños estructurales. Es importante que no solamente porque el jefe de gobierno se vaya, sino todas las instancias de gobierno tienen que revisar ahorita que sus edificios, tanto públicos como privados, estén en condiciones para poder usarse. O sea, realmente y desgraciadamente anteriormente eso pues es lo que nos ha dañado, que no se ha hecho una revisión exhausta de estos edificios y todas las instituciones de gobierno tienen que hacerlo en este momento, a partir del sismo del día de ayer. Exacto, porque antes nosotros éramos los que pagábamos todas estas revisiones, los dictámenes, etcétera. Ahora lo hace Protección Civil. Así es. De hecho, ya como tal, bueno, el jefe de gobierno a partir del 19 de septiembre del año pasado, como tal, dentro de este fondo incrementó que los DROs, los directores responsables de obra, sean los que vayan a hacer las revisiones estructurales y de esta forma los ciudadanos pues no tengan que desembolsar de su bolsa para que paguen la revisión estructural y estén tranquilos en que su edificio está correctamente sin ningún daño estructural. Eso es lo importante. Haciendo una especie de comparativa, ¿no? Sí. En 2010 hubo un sismo muy fuerte en Chile, sí, y Chile tuvo un plan de reconstrucción excelente. Así es. ¿Cómo crees que reacciona la Ciudad de México? Mira, desgraciadamente después del 19 de septiembre, ustedes lo pueden ver en la Asamblea Legislativa, hubo mucho debate, se mandaron a comparecer a los funcionarios públicos, a los mismos asambleístas, a hacer la revisión de la Ley de Construcción en la Ciudad de México y desgraciadamente es que no ha habido un debate serio. O sea, en la Ciudad de México, tanto en la Asamblea Legislativa como los funcionarios públicos no han puesto sobre la mesa realmente las problemáticas pues, que se han suscitado a partir de los sismos en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que sí debe haber un debate serio. La Asamblea Legislativa debe de abrir las puertas y mandar a comparecer a los funcionarios de toda la Ciudad de México para decir, bueno, cuál ha sido la situación por la cual no tenemos un protocolo serio frente a lo que nosotros hemos vivido y por qué otros países como Chile sí lo tienen. Claro, efectivamente, y además México es un país altamente sísmico. Así es. Entonces siempre debemos de estar preparados, tanto emocionalmente, socialmente, con papeles, ¿no? Con toda esta mochila, la linterna, todo esto que debemos de traer cada uno por seguridad, pero también en lo legal y en los presupuestos. Totalmente. Fíjate, nada más para puntualizar y recalcando, nosotros como ciudadanos nos faculta el artículo 71 para decirle al gobierno de la ciudad: no quiero entrar a este edificio hasta que no exista una hoja pegada en la puerta que me diga que este edificio ya fue revisado por un DRO.
Cuando nosotros tengamos ese papel en todas las estructuras, vamos a sentirnos seguros como ciudadanos en decir, oye, este edificio ya fue revisado, adelante, voy a pasar. El artículo 71 marca que posterior a un sismo, todos los edificios públicos y privados tienen que ser revisados de manera exhausta y se tiene que emitir un certificado por un DRO de que está en condiciones de uso. Y justamente con el sismo de ayer también se tiene que hacer esta revisión exhaustiva. Así es, exactamente. De hecho, no importa como tal el grado del sismo. Puede ser de 5.1 hasta más de 8. Sin duda, la ley marca después de un sismo o cada 3 años tiene que haber una revisión exhausta de todos los edificios dentro de la ciudad y principalmente los A1, que son las escuelas y los hospitales. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ampliarnos el panorama acerca de este tema que es tan importante, viviendo aquí en la Ciudad de México con altas probabilidades de temblores y pues para que todos estemos preparados. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.